darles la bienvenida a este webinar, un poco repasar lo que venimos trabajando en las últimas dos o tres sesiones, encontrar poderles transmitir cuál es nuestra visión de los mercados, cómo trabajamos, e integrar eso dentro del ámbito práctico para que ustedes puedan tener una visión muy distinta de lo que en este momento está pasando en el mercado y lo que podemos eventualmente esperar en los próximos días. Básicamente nuestra metodología se basa, por un lado, en establecer determinadas áreas en el mercado, en distintos tipos de activos, en donde podemos y esperamos cierta reacción en el precio. Y por otro lado integramos este concepto súper importante que desarrollamos a principios de mes en el webinar Ellos saben cómo usted está operando, en donde básicamente mostramos cómo identificamos desde Finanflow áreas en el mercado con anticipación, en donde, como les decía, podemos esperar algún tipo de reacción en el precio y cómo esto juega en los diferentes escenarios que nosotros planteamos y con los cuales encaramos día a día los mercados. Desde Finanflow, y yo particularmente, no trabajamos desde temas absolutos, no hacemos predicciones, sino que fundamentalmente establecemos distintos escenarios, posibilidades, alternativas que se pueden dar en los mercados, y a partir de esto dejamos que el mercado haga lo que realmente quiere hacer. Es el único que en definitiva tiene razón. Pero lo importante es estar preparado para las alternativas y, por supuesto, utilizarlas a nuestro favor. Muchos de los que han recibido nuestra nota el día viernes han podido ver básicamente determinados escenarios y niveles que nosotros estábamos esperando. Hace ya 2 semanas que venimos marcando la situación en torno a los 1,34 del euro. Voy a ampliar. Básicamente lo que están aquí son 2 charts. El chart o el gráfico o la ventana de la izquierda mira hacia plazos más amplios. La idea es ver, por hacer algún tipo de analogía, el bosque, mientras que el gráfico de la derecha está trabajando con plazos o planos más cortos. Estos gráficos no son gráficos de tiempo, sino que son gráficos de TIC, con lo cual para aquellos que están con nosotros por primera vez es importante remarcar estas cuestiones. Un poco para que se ubiquen como breve introducción, que fueron aquellos conceptos que estuvimos desarrollando durante los últimos webinars. Lo que tenemos aquí abajo, estos dos instrumentos que ustedes están viendo, son básicamente herramientas diseñadas para medir el order flow o el flujo de órdenes. Hay infinitas o varias maneras de medir el flujo de órdenes, que no es nada más ni nada menos que la resultante de todas las órdenes de compra y de venta que están entrando al mercado en un momento determinado. Y esto es fundamental e importantísimo. Desde Finanflow trabajamos con la premisa que lo que realmente mueve el precio es el flujo de órdenes. Y esto es muy razonable de pensarlo. Digo, si entran más órdenes de compra en el mercado que superan a las órdenes de venta, ¿qué es lo que va a tender a hacer el precio? Digo, intuitivamente hablando, y se lo pregunto a ustedes, a la audiencia que está mirando y atendiendo el webinar. Si hay más demanda que oferta, el precio va a tender a subir. Inversamente, si hay más oferta que demanda, el precio va a tender a bajar. Esto es muy fácil decirlo. Ahora, ¿cómo lo identificamos?
Hay, un poco como les decía anteriormente, diferentes métodos o metodologías. Esta es la que nosotros desarrollamos y cómo nosotros vemos el mercado, una metodología sólida y exitosa que sirve para analizar prácticamente todo tipo de activos. La idea es cubrir, durante las últimas 2 sesiones nos centramos en aspectos un poco más conceptuales, si ustedes quieren, y dejamos la nota o semanal para desarrollar puntualmente los niveles. Un poco el objetivo de este webinar es ya ir puntualmente a aspectos más prácticos. Lo que ustedes están viendo aquí en color rojo son zonas en donde ha existido o donde eventualmente podemos esperar cierta reacción de venta, y lo que ven en azul inversamente son áreas claves en el mercado en donde podemos esperar una reacción por parte de compradores. ¿Quiere decir esto que la reacción por sí se va a dar? No, no necesariamente se va a dar. Pero lo que nosotros buscamos es identificar estas áreas con anticipación, con el objetivo de estar preparados para los diferentes escenarios que se van dando. Fundamentalmente, un poco como les contaba, la parte inferior del gráfico, tanto en el gráfico de la izquierda como en el gráfico de la derecha, está monitoreando las posiciones dinámicas en el mercado. Esto quiere decir, hay más compradores que vendedores, hay más vendedores que compradores. Por lo pronto, estas líneas azules se refieren a los niveles en los cuales los compradores han intervenido en el mercado y en los cuales están sosteniendo una posición en el mercado, mientras que estos niveles marcados en rojo se refieren a la participación de vendedores, a dónde los vendedores han actuado. Voy a ir luego a las preguntas, pero Carlos, la plataforma que utilizamos es una plataforma que se llama Sierra Chart. No es un broker, sino es una plataforma estrictamente gráfica. Ejecutamos a través del broker de preferencia y básicamente es una plataforma muy robusta que funciona en forma adecuada para nuestra tecnología, los indicadores propietarios que hemos desarrollado y en los cuales basamos muchas de nuestras decisiones. Estas flechas que ustedes están viendo aquí, rojas y verdes, son flechas que representan indicadores dinámicos de presión. No son sistemas de señales, a pesar de que tienen un nivel de precisión francamente sorprendente. Pueden eventualmente con ciertos parámetros ser utilizados como sistema de señales, pero por lo pronto nos indican desde nuestra plataforma que hay determinadas condiciones que se encuentran alineándose o que se encuentran alineadas para que nosotros podamos ejecutar cierto trade. Entonces, un poco como les venía comentando, tenemos lo que denominamos posicionamiento dinámico en términos de compradores y vendedores, y el oscilador, esto no es ningún RSI, ningún MACD, ni mucho menos. Fundamentalmente mide cómo va cambiando el impulso del order flow. Esto quiere decir cómo se van posicionando dinámicamente los compradores y vendedores. El flujo de órdenes, y esto lo quiero dejar muy en claro porque es uno de los parámetros y de las piedras fundamentales en lo que tiene que ver con nuestra metodología que desarrollamos posteriormente en nuestros cursos. Pero el order flow, monitoreando el order flow, tenemos la posibilidad de entender qué es lo que realmente está sucediendo en el mercado. El order flow como la energía subyacente que mueve al precio. Todo cambio en el precio es una consecuencia del cambio de flujo de órdenes. Piénsenlo de esta manera: si nosotros estamos monitoreando la fuente, es decir, qué es lo que está pasando en la interacción de la oferta y la demanda y cuál es el resultado de esto.
Las medias móviles no son una cuestión importante, son 5 y 8, fundamentalmente tiene que ver con una guía, pero no es esencial a la metodología que utilizamos, Ernesto. Y las bandas que estás viendo no son bandas Bollinger, de manera de que son otro tipo de bandas que tenemos y que forman parte de la metodología que diseñamos, en donde fundamentalmente cuando uno encara el mercado, por lo menos desde mi perspectiva y un poco Finanflow es el resultado de una búsqueda personal. Esto tiene que ver con que desde lo personal no encontraba una respuesta consistente a los indicadores, osciladores y herramientas que estaban dando vueltas ahí en el mercado y que supongo muchos de ustedes han utilizado o utilizan. Pero entendía que había algo más y a través de mi contacto con gente muy generosa, operadores, miembros de la comunidad financiera, empecé a buscar en esta dirección. Y lo que ustedes están viendo aquí es un poco el resultado de mi investigación, cómo esto se ha plasmado. Carlos pregunta, sé que acabo de decir para el final, me gustaría precisar si el mercado de Forex es un mercado, por decirlo, no centralizado. ¿Se puede medir con order flow? Sí, en esta búsqueda personal que les comentaba, yo pensaba eso. He encontrado ciertos proveedores de data del mercado que después de mucha investigación y mucho backtesting me han posibilitado con muchísimo nivel de precisión medir el flujo de órdenes y fundamentalmente esto tiene que ver con encontrar un data feed, un proveedor de data del mercado que sea muy representativo de lo que está sucediendo. De manera que sí, que es posible. Y posteriormente cuando analicemos algunos otros activos en mercados de futuros, CME en Chicago, el cual es un mercado sí centralizado, van a ver que el efecto es muy similar. Entonces, fundamentalmente, cuando hablo de la lógica de los mercados, es entender los mercados de una perspectiva muy distinta. Y con esto respeto a cada persona con su sistema. Si el sistema le funciona, en ese sentido, si la metodología le funciona, utilicen osciladores, indicadores, acción de precio pura, etcétera. Fantástico, pero creo que si muchos de ustedes están aquí es porque en alguna instancia se encuentran donde yo me encontraba en algún momento y es esta cuestión de que lo que están utilizando no necesariamente les funciona de forma consistente. Cuando hablo de forma consistente esto implica no ganar todo el tiempo en todos los trades, sino entender que tienen una metodología sólida en la cual sus ganadores en el largo plazo son mayores que los perdedores, siendo el ratio de estos positivo. César pregunta, si todo el mundo sigue una tendencia o el indicador que sea y sabe que el precio va a subir, por consiguiente compra, entonces en el mercado, ¿quién vende? Pues ya que en el mercado debe haber un mismo número de compradores y vendedores o su equivalente en divisas, no entiendo cómo funcionaría aquí en forma correcta la oferta y la demanda. No hay un número exacto de compradores y vendedores. Si no, el volumen sería constante todo el tiempo. Lo que se monitorea aquí es cómo opera la interacción de la oferta y la demanda. Cuando los compradores superan a los vendedores, en términos de demanda, el precio tiende a subir. Y cuando los vendedores superan a los compradores, el precio tiende a bajar. Alternativamente tenemos un tercer estado, que es cuando las energías de compradores y vendedores, esto quiere decir las fuerzas que están entrando en el mercado, son exactamente iguales. ¿Qué es lo que sucede? El precio tiende a compensarse. El mercado fundamentalmente se encuentra en equilibrio. Y este es un concepto bastante amplio porque depende la cantidad de plazos que encontremos. Pero, por ejemplo, para ir a la pregunta
de César. Aquí y ahora, en este espacio, entre 1.3350 y 1.3325, el mercado se encuentra en equilibrio. Es muy difícil que el mercado esté en una línea plana. Digo, siempre hay un rango de precios en torno a lo que nosotros denominamos equilibrio. Similarmente, en esta instancia, y esto está enviado en la nota de la semana pasada que le llegó a quienes se encuentran suscriptos, nuevamente, escríbanme a demian@finanflow.com si quieren recibir la nota al final de la semana, para la semana entrante. La idea es que esto sea una cuestión que nos encontremos semana a semana, de manera de que puedan ver cuál es la evolución de lo que nosotros vemos y cómo trabajamos. Pero volviendo al tema del equilibrio, que es un concepto importantísimo, podemos decir entonces que el mercado en esta zona, comprendida a grosso modo por 1.3450 y 1.32, se encuentra en equilibrio. Entonces, esto ya trabajamos sobre este concepto, pero me parece importantísimo recalcarlo. Hay básicamente dos instancias en las cuales los mercados trabajan. La primera es una instancia de balance, una instancia de equilibrio, y la segunda es una instancia de desbalance. Esto quiere decir, cuando la demanda supera la oferta, los precios van a tender a subir. Cuando la oferta supera la demanda, el mercado va a tender a estar desbalanceado, va a tender a bajar. ¿Estamos bien hasta aquí con estos conceptos? Javier pregunta, ¿hay algún lugar en donde pueda ver su operativa real? ¿Publican alguna cuenta real para observar la efectividad de esta metodología? Estamos relanzando nuestro website en los próximos días. En cuanto a la cuenta real, tenemos básicamente muchas de estas preguntas tienen que ver con eso. Y lo que les respondemos es, esto depende del individuo. A lo que apuntamos no es al nivel de retorno, que de hecho han sido buenos, que estos dependen de la agresividad, del tamaño de la cuenta y demás, sino a la consistencia. En ese sentido, lo que apuntamos es a formar operadores consistentes, que en el largo del tiempo sean operadores exitosos. Creo que todos, me incluyo, hemos estado en esas rachas, y las rachas, así como llegan, se van. Lo importante desde nuestra óptica es desarrollar una operatoria consistente. Y en ese sentido, mi idea es mostrarles una metodología que funciona y que básicamente tiene que ver con, tiene que ver con cómo los operadores profesionales operan y trabajan. Entonces, yendo un poco a lo que planteamos la semana pasada, y que es un poco también lo que venimos planteando hace ya varias semanas. En su momento miramos la zona de 1.34 y trabajamos y planteamos que todo el mundo estaba mirando los 1.34. Había muchos stops en la zona de 1.34, 1.3420, que es esta zona que está aquí marcada. Voy a ver si tengo una captura de la apertura del día domingo que había preparado aquí. Ahora se las voy a adjuntar. Y en ese sentido marcamos que 1.34 nos parecía un poco redundante. Creíamos que el mercado, de superar los 1.34, iba a superarlo con creces. En ese sentido, cuando hablamos de esto, no planteamos 1.3405, 1.3402, sino, y aquí tienen una copia de la nota que muchos de ustedes recibieron, dentro del escenario alcista marcamos como
primera banda o primera área en donde esperábamos una reacción en el precio, 1.3425, 1.3408, enfatizando los 1.3416, seguido por 1.3463, 1.3436, enfatizando 1.3454. Estos niveles los venimos marcando hace ya 2 semanas. Y obviamente no es posible, y lo que no hacemos aquí en Fin and Flow es adivinación. Si ustedes están esperando que nosotros adivinemos en dónde va a estar el euro dentro de un día, una hora o un mes, no están en el lugar indicado. En ese sentido, lo que planteamos un poco, como les comentaba, son las alternativas junto con los niveles claves que consideramos importantes. Y aquí una captura, sin actualizar zonas, de la apertura del día domingo, si yo no me equivoco, en donde los máximos que marcó el euro, al menos hasta ahora, han estado en torno a los 1.3451. En ese sentido, no quiero decirles y darles una falsa impresión de que uno fue long en 1.32 y se bajó en 1.3451. Creo que eso eventualmente puede pasar, me ha pasado y creo que a alguno de ustedes les habrá pasado, pero no es la norma. La idea es que ustedes incorporen estos niveles de referencia, máxime que nos estamos viendo semana a semana, y estos niveles, como ustedes podrán ver, son absolutamente dinámicos. Pronto va a haber un número económico, el Treasury Refunding Announcement, fundamentalmente un anuncio por parte del Tesoro norteamericano en términos de el nivel de fondos que está manejando. Y estamos esperando una reacción no solo en el order flow, sino en las zonas de antelación, las zonas que marcamos como determinadas alternativas. De manera que, habiendo un poco revisado la teoría y los fundamentos, la idea es dar y meternos ya en un análisis práctico de cómo trabajamos y qué es lo que estamos viendo en principio para los próximos días. Nuevamente, estos niveles y estas situaciones se van actualizando minuto a minuto y hora a hora, con lo cual es por eso fundamentalmente que planteamos escenarios y posibles cursos de acción, siempre con una tendencia o una impresión personal de qué es lo que podemos esperar. Y en ese sentido, luego voy a ir a los niveles, pero quiero marcar algo que me parece bastante importante, que ya lo venimos marcando hace varias semanas, desde principios de agosto, cuando comenzamos esta serie de sesiones junto a la gente de FX Street, que era que los niveles de inventario, esto tenía que ver con el posicionamiento, como les conté, de los jugadores en el mercado. Me gustaría consultar, y esto lo pregunté la semana pasada, si algunos de ustedes miran o están al tanto del concepto de lo que se llama en inglés Commitment of Traders, que publica la Comisión de Futuros todos los viernes. Y hay otro concepto que se llama Open Interest, que fundamentalmente tiene que ver con el posicionamiento de diversos actores u operadores, especuladores, comerciales, hedgers, en el mercado de futuros, el COT, correcto. Fundamentalmente lo que mide el COT o el Commitment of Traders es cómo se van posicionando los diversos jugadores del mercado en torno a un activo en particular. Y esto no es más ni menos que la identificación o una foto de lo que está pasando con el flujo de órdenes en el mercado en un momento determinado a una fecha determinada.
Por eso, si muchos de ustedes están familiarizados con este concepto, de alguna manera lo que les quiero mostrar es que tengan la lectura del flujo de órdenes y en particular lo que nosotros le estamos mostrando aquí y ahora como un monitoreo dinámico del commitment of traders, para que tengan cierta noción de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, puntualmente con el euro, primero y principal, y ya en nuestro análisis, mirar determinadas áreas. César Augusto pregunta, si el flujo es más vendedores, baja el precio, y si hay más compradores, sube el precio. Sí, básicamente eso es así. Es muy simple decirlo, es más complicado identificarlo, y de vuelta, hay varias maneras de hacerlo. Esta es solo una de las maneras que hay en el mercado para ver y para monitorear este tipo de posiciones y cómo esto impacta el precio. Yo les estoy mostrando una metodología que desarrollé y que funciona. Hay varias y hay muchos en el mercado. En particular, creo que esta es una metodología muy clara, muy gráfica, muy robusta. Vamos a ver cómo trabajamos en otro tipo de mercados. Después voy a centrarme en un poco análisis del petróleo y del oro. De manera de que lo que les presento aquí es mi visión y lo que hace la compañía con la cual trabajo. Entonces, por lo pronto, y yendo ya al euro, identificar como primera área la zona de los 1.33, particularmente me centraría en 1.33, 1.3290, marcado aquí. En ese sentido, y estas flechas que ustedes están viendo acá, un poco como les comentaba, son nuestros indicadores propietarios y dinámicos de presión. Muchas veces, la gran mayoría tienen un nivel muy de muchísima precisión, de manera de que el monitoreo del order flow combinado con zonas claves en el mercado nos da una herramienta muy poderosa y muy eficiente para encarar cualquier tipo de mercado desde cualquier time frame. Digo, muchos de ustedes me han preguntado cómo se utiliza esta metodología, y lo interesante de esto es que puede ser enfocado desde varias cuestiones. Por ejemplo, lo que me está marcando aquí, lo que estoy viendo aquí, junto con esta divergencia, el monitoreo del order flow, el indicador dinámico de presión y la zona, es una zona en la cual yo puedo esperar una reacción en el precio. Entonces, ¿cómo trabajo fundamentalmente? Primero, mirando e identificando estas zonas con antelación. Vamos a trabajar en ese sentido, y esta es una respuesta importante. Por lo general, cuando yo veo este tipo de reacciones, voy a prepararme para una continuación del escenario alcista. A no ser, y esto como regla general, el punto es ser flexibles en este sentido, pero como regla general, de no encontrar una respuesta por parte de vendedores en el área de esta zona o en la zona un poco más arriba, voy a tender a confirmar básicamente la dirección del movimiento. ¿Hasta dónde? Realmente no lo sé. Pero ustedes aquí, mientras estamos hablando, ven importantísima reacción por parte de los compradores. En este sentido, el último nivel de inventario o de posiciones short en el mercado ha sido vulnerado. ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es una pregunta para todos. ¿Cuál es la consecuencia si nosotros estamos shorteados en el mercado, en un mercado, y la posición se empieza a venir en nuestra contra? ¿Qué es lo que vamos a tender a hacer? ¿Respuestas? Cubrirnos. Perfecto. Excelente, Silvio. ¿Cómo nos cubrimos en una posición short? Generando una orden de compra.
cerramos. ¿Y cómo cerramos? A través de comprar el activo en el cual estábamos shorteados. ¿Qué es lo que genera esto? Fundamentalmente un influjo importante de órdenes de compra. De manera de que aquí hay un concepto muy, muy interesante, y esto tiene que ver con el título de este webinar, la dinámica del mercado. Fundamentalmente, y esto desde nuestra perspectiva, de vuelta, tengan y plantéense la posibilidad de no estar de acuerdo y de ser escépticos. Yo les planteo lo que a mí me funciona y ojalá a ustedes esto les sirva. Básicamente lo que vemos todos los días en el mercado es una consecuencia de cómo trabajan dos fuerzas importantes. Y esto también lo cubrimos en nuestro primer seminario de agosto. Por un lado está lo que denominamos el dinero inteligente, y por otro lado están las manos débiles. Fundamentalmente lo que vemos todos los días y todo lo que sucede en el mercado tiene que ver con la interacción de la oferta y la demanda, y estos dos grupos, por llamarlos de alguna manera, de individuos que se encuentran operando en el mercado. Y cómo va presionando el dinero inteligente a las manos débiles. En ese sentido, fundamentalmente, lo que hablamos la semana pasada en torno a los 1.34 tenía que ver con esto. Había una cantidad de stops dentro del marco de 1.34, 1.3420. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la demanda empieza a superar a la oferta y los compradores empiezan a presionar a las posiciones que se encuentran vendidas, lo que sucede es que los compradores, y esto como una dinámica general para que ustedes puedan entender el proceso en su cabeza. Básicamente lo que los compradores hacen es al asustarse, al llegar su límite en cuanto a pérdidas y demás, lo que hacen es cerrar sus posiciones. Si tenemos una gran cantidad de stops ubicados en un lugar determinado del mercado, por ejemplo 1.34, cuanto más stops hayan y más stops tiendan a saltar o posiciones shorts tiendan a cerrarse, más importante va a ser la energía de lo que va a generar en torno a ese activo. ¿Estamos claros con este concepto? ¿Sí, no? Tal vez. Ok, bien. De manera que, ¿qué es lo que estamos viendo para el euro? ¿Qué es lo que podemos esperar como eventuales escenarios en ese sentido? Lo primero que yo estoy mirando como primera línea de defensa, y acá quiero marcar una cuestión importante, voy a sumiar un poco, estos son los niveles de inventarios. Y vemos que lo único que viene pasando, voy a mirar, lo único que viene pasando desde hace ya mucho tiempo es que el posicionamiento de longs viene aumentando día a día en lo que se refiere a las posiciones longs en el mercado. Y esto es interesante porque no se olviden que el flujo de órdenes es la energía subyacente en el mercado. De manera de que por un lado yo veo un nivel de precios, si quieren, más ampliado, de equilibrio. Este es el gráfico que nosotros mandamos en nuestra nota de la semana pasada. Un primer nivel de balance en torno a los 1.3450 y 1.3180, 1.3190. Un segundo nivel en torno a los 1.3170 y 1.3050. Esto como clusters o zonas generales en las cuales se desarrolló la acción de precio y en las cuales vemos que
se pueden desarrollar. Una tercera zona en torno a los 1.30.50 y 1.29.90. Y una última zona, al menos por ahora, en torno a los 1.29.90, 1.27.50. Por lo pronto vemos que el nivel de precios sigue en torno a esta primera zona que marcamos aquí, pero el posicionamiento de compradores se encuentra incrementándose a lo largo del tiempo. Y esto es importante notar. 4 minutos, wow, hemos dejado muchísimo sobre el tintero. La gente aquí de FX Street me dice que tenemos que terminar en 4 minutos, de manera que todo el pronóstico y todo el forecast lo voy a enviar a través de la nota. Pero me parecía importante recalcar esto. Me gustaría cerrar con algunas cuestiones en torno al euro. La primera es este posicionamiento de longs incrementándose a lo largo del tiempo. Cada vez que se posicionan nuevos shorts en el mercado, estos nuevos shorts son vulnerados. El precio tiende a retraerse hasta una determinada instancia, pero el posicionamiento de longs sigue continuando. Y esto es un indicio importante, tanto en plazos más amplios como en plazos más cortos. Y esta es una cuestión fundamental para tener en cuenta. Ahora, y un poco para ir cerrando, les ruego a todos con sus preguntas y demás, ha quedado muchísimo en el tintero, por lo cual los invito a contactarme con preguntas, consultas y demás. Ahora en un rato voy a cerrar el webinar, pero me gustaría recalcar esta situación. Esto tiene, como les decía anteriormente, dos alternativas o dos posibles escenarios. El primero es interpretar, y esto lo venimos planteando ya desde hace 2 o 3 semanas, si no más. El primero es plantear este nivel de compromiso y posicionamiento por parte de longs como un signo de fuerza en el mercado. Esto quiere decir, el precio se viene consolidando, pero por debajo los longs vienen incrementándose. La idea es que cambios en el order flow preceden a cambios en el precio. De manera que en alguna instancia, yo supongo y apunto como primera hipótesis de trabajo, siempre y cuando se mantenga este primer clúster que les mostré hace unos minutos y en el cual enviamos, porque las palabras se las lleva el viento, dice el dicho. Nuestro objetivo cuando nosotros enviamos una nota es hacer un seguimiento de la misma. De manera que continúo como primera línea de defensa en torno a los 1.33. Y les hablé del posicionamiento del order flow. Fundamentalmente, esto tiene dos interpretaciones. Por un lado, mostrar como una alternativa o escenario principal en el cual yo me estoy enfocando. Esto no quiere decir que el día de mañana esto cambie, sobre todo que nos vemos semana a semana y no nos vemos día a día. Pero como escenario principal me estoy enfocando en una continuación de la presión al alza. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Shorts empiezan a presionar y esa presión empieza a incrementarse y empieza a incrementarse y empieza a incrementarse. Esta presión va a tender a amenazar a los longs. Inversamente, al ejemplo que hablamos y conversamos en torno a shorts cubriendo. ¿Qué pasa si ustedes están long, están comprados en una posición y esa posición empieza a jugar en contra? Van a tender a cerrar la posición, al menos sería una opción sensata. De manera de que
imagínense lo que puede llegar a suceder si de pronto vendedores empiezan a presionar sobre esta gente, sobre la gente que está en el mercado long. En primer lugar, la consecuencia natural de eso va a ser vulnerar el nivel de posición long. De manera de que este es un arma de doble filo y por eso tener en cuenta esta situación. Un incremento de presión de los vendedores puede generar una bajada abrupta en estos términos, en términos del order flow. Vendedores presionando sobre compradores. Mi primer escenario no está alineado con una baja. Ahora bien, soy flexible. Soy flexible en el sentido de que todo puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación. De manera de que yo no sé hasta dónde puede llegar la eventual retracción. Digo, mi primer nivel, y muy en el corto plazo, va a ser mirar los 1.3353. Mi primer nivel de defensa real que voy a mirar, ya a un nivel más macro, va a ser en torno a los 1.33 y 1.3295. Eventualmente iría a esta área 1.3278. Todos estos niveles se los voy a enviar en la nota que envío todas las semanas, un poco para que vean todas las aplicaciones prácticas y todos los niveles que estamos mirando desde Finanflow. Sé que tenemos que cerrar en ese sentido, de manera que han quedado muchísimas cosas sobre el tintero. Probablemente vamos a seguir y continuar con la serie de webinars junto a la gente de FX Street y probablemente los notifiquemos de algún webinar un poco más extendido para ya mirar muchos más de los activos que cubrimos en Finanflow. Por lo pronto, nuevamente, los invito a escribirme y a contactarme. Les agradezco a todos por participar y los invito a que me contacten. Nuestro sitio va a estar online en los próximos días. Estamos con un tema de rediseño, servidores y demás. Y continuando todas las semanas con las sesiones junto a FX Street. Nuevamente, escríbame si quieren que les llegue nuestro reporte semanal con niveles claves y algunas de las cuestiones que hemos visto. Desde ya les agradezco muchísimo a todos por haber atendido. Espero verlos la semana que viene y espero contarlos prontamente dentro de los miembros de nuestra comunidad con toda la información que les estaremos brindando en los próximos días. Desde ya que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches, estén donde estén, y espero que nos podamos encontrar la semana próxima con otras de estas sesiones. Que tengan todos un muy buen día.